Bueno, buenas tardes. Estamos acá en la UAM Xochimilco, en esta presentación de un libro que salió de nuestra universidad, de esta unidad, en coedición con la editorial Ítaca, y es un libro que he tenido el gusto de coordinar junto con Massimo Modonesi, y cuyo tema ha sido, pues, le pusimos por título Hegemonía y 4T, un debate gramsciano. En realidad se trata de una reflexión en buena parte de los textos que lo integran, que sí tiene que ver con el horizonte político, social, cultural, las condiciones de posibilidad de eso que se denomina la 4T, en una clave que nos aproxima sobre todo el pensamiento de Gramsci, para servirnos de él y de sus conceptos, categorías, teorías, para tratar de interpretar las características de este fenómeno en nuestro país. El origen del libro fue en realidad un evento que hicimos también aquí en la UAM Xochimilco en 2022, es decir, ya corrió un poco de historia. En ese momento estábamos tratando de pensar sobre todo la categoría hegemonía. Aquí estuvo también Jaime. En ese evento discutimos en términos mucho más teóricos, ¿no?, la obra de Gramsci, su recepción, sus debates internos. Pero con motivo de eso también en la discusión emergía la actualidad de Gramsci para pensar fenómenos actuales y el contexto también particularmente mexicano de su recepción nos interesa desde hace algún tiempo, un grupo de personas que hemos venido pensando esto. Por lo tanto, también en este evento emergió, ¿no?, cómo pensar el presente y el fenómeno actual de nuestro país a partir de Gramsci y particularmente de la categoría de hegemonía. Con ese contexto decidimos, pensamos que era un buen momento para convocar a algunas autoras y autores que sabíamos que iban a tener elementos más que vastos para tratar de pensar este fenómeno sociopolítico y proyecto, ¿no?, que implica la 4T en clave gramsciana, y en ese sentido pues construimos este texto que ha tenido, pues ha sido, creo que cayó muy bien, porque nosotros casi que lo acabamos, todavía no nos daban acá en la UAM Xochimilco el sello de ya lo pueden anunciar porque ya pasó por imprenta, cuando en las redes sociodigitales estaba el debate sobre si realmente la 4T en el contexto del proceso electoral de mediados de año estaba o no construyendo un proyecto hegemónico. Entonces caímos en blandito porque le atinamos al momento político sin proponernos, no, porque los tiempos editoriales de las universidades no respetan este proyecto alguno, pero se logró gracias al trabajo de las y los compañeros que desde ahí están en nuestra universidad. Entonces, bueno, yo en realidad quisiera, ¿no?, darles la palabra a Armando Bartra, a Jaime Ortega, que amablemente están por acá, y que son interlocutores fundamentales no solo para el libro, sino sobre todo para el tema y para el horizonte desde el cual interesa. Yo solo diría como introducción pues que el libro tiene capítulos que son ensayos de autores que fueron invitados para ellos, unos muy teóricos, otros más focalizados en el análisis sociopolítico, pero por nombrar entonces quienes están entre ellos, está Fabio Frosini, que es un intelectual, un académico italiano gramsciano, con muchísimas credenciales, pero sobre todo una de las mentes, creo yo, más interesantes para pensar la actualidad teórica de Gramsci, en un plano muy, muy teórico. Una compañera también de ruta de esta universidad fundamental, Rina Rux, que pues tiene toda una trayectoria también de aplicación, de uso de Gramsci para pensar la realidad mexicana. Matali Pierre, que es un colega economista de la UNAM y que justo dedica su capítulo a tratar de pensar la política económica hasta el momento en el que escribió este texto, por supuesto, de la Cuarta Transformación. El propio Máximo, que por su trayectoria, por sus intereses también ha pensado desde hace muchísimo tiempo el problema de la hegemonía, el problema de los antagonismos, ¿no?, y de la fuerza de las resistencias subalternas. César Pineda, que es otro colega también que ha pensado desde Gramsci y pues que también está muy al tanto de la discusión sobre las condiciones en las cuales está construyendo el proyecto de este gobierno.
por supuesto Armando Bartra, Benjamín Arrighi, profesor también, investigador de la UNAM, y Lucio Oliver, otro colega muy importante en los estudios gramscianos, no solo en la filología que esto puede contener, sino también en el análisis para América Latina desde una perspectiva gramsciana. Entonces, bueno, eso es un poco para ofertar el libro, para ver su actualidad. La UAM Xochimilco libera los libros, y eso me parece muy importante para su descarga. Se puede descargar en nuestra página de publicaciones y tener acceso a él en su versión en PDF. Entonces, pues ya, con esta introducción, darle la palabra, empezaré por Jaime, para este momento, esta mesa que tenemos. Bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias por la invitación. Agradecer aquí a las compañeras de publicaciones que siempre están atentos a estos eventos y, por supuesto, compartir con Armando y con Diana el espacio. Me parece que una presentación de este tipo merecería distinguir, a fin de que quienes nos escuchen puedan saber a qué se están enfrentando. Este libro lo releí, yo ya lo había revisado cuando salió. Evidentemente es un tema que genera mucha actualidad, está en un momento de gran actualidad, que genera gran interés para quienes nos dedicamos a estos temas. Y releyéndolo encuentro varias cosas que me parecen muy sugerentes. La primera es que el libro está producido sin, digamos, una división capitular, es decir, están los capítulos ordenados en un orden, pero no hay una distinción, y sin embargo operan algunas distinciones que los vuelven sumamente valiosos. Voy a empezar celebrando la traducción, supongo que es una traducción, o quizás sea un texto expreso, no estoy seguro, el de Frosini, ¿no? Me parece un aporte excepcional de este libro. El texto de Fabio es, como dice Diana, una de las mentes más abocadas a pensar términos de actualidad de Gramsci, discutiendo en este caso la hegemonía realmente existente con el populismo. Y desde ese punto de vista, ya de entrada este libro resulta muy valioso para informarse de debates que suceden de manera paralela a los que la coyuntura nos hace dar a nosotras y nosotros. Entonces, celebrar lo de Frosini, creo que es un texto que va a dar para muchas discusiones en adelante. Es un texto verdaderamente original, rico, donde él plantea la diferencia entre el populismo nacional popular y la lectura que se puede hacer, o que él considera se puede hacer desde Gramsci, ¿no? Y en ese sentido, me parece que debate es un insumo para un debate. El texto de Rina Ruth es un texto que abandona el registro teórico sobre el cual se mueve Frosini. Frosini se mueve en lo histórico dentro de Gramsci, pero es esencialmente teórico. Y el texto de Rina es verdaderamente una delicia. Yo creo que es uno de los mejores textos que yo he leído en términos de problematizar históricamente su alternidad de hegemonía. Digamos, ya el viejo trabajo del Príncipe Mexicano era un gran aporte, pero claramente se nota la madurez increíble, inviable de una pluma como la de Rina. Releí el texto y me parece un texto espectacular en la capacidad de síntesis de los grandes problemas de la idea de la estatalidad. Por supuesto, es un texto que no aborda 4T, digamos, en el preludio o la antesala histórica, el gran despliegue histórico de la estatalidad mexicana. Vienen después dos textos, el de Diana, que aborda teórica y coyunturalmente, aquí ya vemos una diferencia, una variante, la cuestión de la sociedad civil, ¿no? O sea, categoría que acompañó durante mucho tiempo, desde el año 85, ¿no? Cuando Monsiváis dijo que era el nacimiento de la sociedad civil, y que se ha vuelto un recurso lo suficientemente visitado dentro de diversas escuelas, ¿no? Entonces hay una lectura desde Gramsci de cómo la sociedad civil no es un espacio neutro y es un espacio en donde no estén presentes los conflictos de la sociedad. El texto de Guattari me parece quizá el menos gramsciano, el más, digamos que por la propia temática resulta más complejo de abordar con Gramsci. Sabemos que el querido Nino Gramsci, como se le decía Gramsci, pues particularmente la beta de la crítica de la economía política no está tan presente,
y saltar a la política económica desde sus categorías resulta complejo. Lo de Macarí es un texto, digamos, muy bien informado, es un texto potente, pero con una presencia menor del entramado gramsciano, ¿no? Efectivamente útil. Y después entramos a un combo de 4 textos, porque dejaré el de Lucio fuera, que son los que ya mencionó Diana, Máximo, César, propio Armando y Benjamín Arpiti. Y yo creo que aquí sí encontramos un insumo para discutir absolutamente de cabo a rabo la coyuntura. Primero porque es un libro forjado al calor del 2022, estamos en un momento donde todavía no es claro qué va a pasar. Yo creo que si nos hubieran preguntado en 2022 si iba a haber plan C, es decir, mayoría, nadie lo hubiera imaginado. Yo sigo muy sorprendido, la verdad. Y entonces, curiosamente, en ese momento donde se discutía la hegemonía en 2022, resulta mucho más actual discutirlo en 2024. ¿No? Es curiosamente un libro que no ha envejecido en su núcleo esencial, obviamente las referencias van a cambiar y seguirán cambiando, y se ha vuelto más actual en el 2024, ¿no? Y me sorprende mucho, ¿no? Leer, voy a concentrar, creo que, bueno, no voy a referir al Armando porque está aquí y él podrá hablar, con su propia voz, de su perspectiva, pero los textos de Máximo y de César son muy interesantes porque problematizan no solamente el régimen político, estamos de acuerdo todos que para bien, para mal, para más o menos, la cuarta transformación es una transformación del régimen político, ¿no? Eso lo tenemos más o menos claro todas y todos, estamos seguros de eso, pero además discuten el contenido esencial de lo que llamamos el movimiento, ¿no? La idea del obradorismo. Y ahí encontramos algunos aspectos muy interesantes. En el caso de César, yo destacaría su historización o su periodización del movimiento obradorista. Me parece una historización muy pertinente, ¿no? Una periodización, mejor dicho, muy pertinente, de ir ubicando esos momentos del llamado, de la forja del propio liderazgo, del llamado a la movilización, de cómo este núcleo que se marca bajo la idea de las clases subalternas ha respondido de manera diferenciada según la coyuntura. Y el texto de Máximo, que es un texto que ha venido trabajando, que se llama La hegemonía del centro obradorista, es al mismo tiempo deudor de una discusión latinoamericana, deudor de la discusión sobre los progresismos, o los llamados progresismos, o los ciclos, como se le quiera llamar, y por otro lado, de un fenómeno que hacía tiempo no vivíamos en México, que es un fenómeno de construcción de una hegemonía que tiene sobre su eje la desorganización del enemigo, una desorganización brutal del enemigo, y de la construcción de un entramado discursivo, ideológico, de política pública que abarca, digamos, el centro del espectro político, ¿no? Y en ese abarcar del centro del espectro político tiene, de alguna u otra manera, lo que Máximo llama un elemento absolutamente progresista, un llamado a combatir la pobreza, un llamado a combatir la desigualdad, y por el otro lado elementos que considera son conservadores, ¿no? Y en ese sentido me parece que aquí sí hay una novedad con respecto a América Latina, es decir, ninguno de los proyectos latinoamericanos logró esta hegemonía. Podríamos realizar quizá Bolivia de pronto, pero esta capacidad articuladora no parece haber sido lograda. Y en el núcleo de la exposición de Máximo está este problema, ¿no? Justamente cómo se fue tejiendo, cómo se fue construyendo y qué costos ha tenido para un programa progresista la construcción de esta capacidad hegemónica, ¿no? O de esta capacidad de ocupar, ¿no? Para no ponerme a discutir conceptos, de ocupar transversalmente el espectro político. Me parece que el texto da para pensar algunas de las principales líneas que vamos a seguir visitando en los próximos años. La relación del Estado y la sociedad, la capacidad de movilización que va a tener la sociedad, es decir, la capacidad de moldear el ejercicio del gobierno por parte de núcleos organizados, la capacidad de contención del movimiento social que aspira a avanzar en términos de derechos y en términos de igualdad, frente a un grupo que está
moldeando la política estatal, que se está volviendo parte de una élite o que está recibiendo a nuevos integrantes y que está construyendo un proyecto novedoso. Yo particularmente me detendría en algunas ideas particularmente implícitas en el texto de César cuando discute que el obradorismo o la 4T es el cierre de un ciclo de la izquierda. Discute esencialmente el caso del PRD, ¿no? Y yo me pondría a debatir o me pondría en el centro lo que la izquierda perdió en ese transcurso de volverse opción política y opción de poder, justamente porque esto divide qué tipo de hegemonía o los derroteros de la hegemonía posible, precaria, más firme en algunos espacios. Y hay algunos elementos, por ejemplo, la relación con Estados Unidos. O sea, la izquierda, incluso el PRD, en los primeros años eran muy críticos de ese vínculo, ¿no? El TLC era un motivo prácticamente obligado de discusión. No había posibilidad, digamos, de encontrar lo que sí vemos el día de hoy, es una aceptación del lugar de México y del encadenamiento de México a esa economía, y por tanto que estamos atados a ese destino. Es decir, la izquierda perdió un cierto horizonte, la realidad mismo se la hizo perder, y me parece que no está todavía replanteado el lugar de México en el mercado mundial. Está planteado de hecho, ¿no? Está planteado en los hechos, pero me parece que no tenemos una noción de una construcción mucho más acabada del lugar geoestratégico, geoeconómico de México. Y lo digo porque en los primeros años la firma del TLC era muy clara la oposición, ¿no? Nadie se iba a imaginar 30 años después que íbamos a estar celebrando las negociaciones del TEMEC, ¿no? O sea, es otro momento. Y nos hace falta reflexión. Y el otro que no aparece, que yo no lo he visto reflejado en los debates, es la pérdida de la construcción de un régimen político más democrático. Es decir, tenemos un periodo, sobre todo Diana lo discute, creo que es la que más discute directamente con un lenguaje que atraviesa otras corrientes, que es un periodo de la llamada transición, que nos hizo perder en el camino algunos de los elementos que la izquierda había anhelado en el transcurso del siglo XX como sus opciones políticas. Pienso particularmente en una, que es el abandono del régimen presidencialista. O sea, el abandono del régimen presidencialista era una bandera, yo lo he encontrado en el trabajo que he hecho hurgando en periódicos viejos como propuesta desde el año 50. Pasar a un régimen, no está claro si parlamentario, semiparlamentario, pero otra cosa, porque el presidencialismo, pues, obviamente en el siglo XX era problema, ¿no? Todos sabemos, todas sabemos. Pero eso desapareció con las izquierdas, se borró con las izquierdas, ya hubo un momento en que dejamos de discutir eso. Y terminamos justamente, porque el peso de los acontecimientos así lo demandaban, restableciendo un cierto lugar del presidencialismo como bisagra en la construcción de la economía. Existe, está allí, está presente, lo estamos viendo. Y abandonamos por completo, o se abandonó por completo la otra construcción, ¿no? Que tampoco es, por supuesto, la panacea y que tiene sus debates, pero a lo que voy es que en la construcción o en la diferenciación de las formas del ejercicio de la hegemonía, la izquierda sí tuvo que ceder, y me parece, no hemos calibrado lo suficiente qué significa en términos teóricos, ¿no? O sea, no es lo mismo una hegemonía construida en un régimen parlamentario que en una hegemonía donde el presidente acumula capacidades que habían sido por lo demás destruidas, ¿no? Que eso también es cierto, el neoliberalismo precarizó ese vínculo estatal. Entonces, un poco de esto estaba presente en el plan A, cuando la primera reforma política, y que tenemos que volver a discutir porque hay elementos que siguen siendo muy perniciosos para la construcción de una hegemonía más progresista, de una hegemonía mucho más democrática, ¿no? Por ejemplo, la interferencia o la presencia de el INE con respecto a los partidos. Por ejemplo, los requisitos para forjar partidos pues son requisitos, o sea, y necesita mucho dinero, básicamente, ¿no?
Y eso no lo estamos discutiendo, y eso tiene que ver con la capacidad de la sociedad de expresarse democráticamente. Curiosamente, la transición se puso candados para no crear más partidos, porque prefiguraron un régimen neoliberal bipartidista que no terminaron de lograr por fortuna, y al mismo tiempo ese es ahora su candado, porque se tienen que quedar en causa al PAN y al PRI, porque ellos cerraron las posibilidades de que hubiera más grupos forjando partidos, ¿no? Lo cual además, por cierto, cierra o pone candados o pone límites a esto que yo escucho mucho entre colegas y compañeros, que es: viene la fuerza de extrema derecha, Milei, Trump, a la mexicana. En realidad el propio sistema está muy blindado para que sea tan fácil que una fuerza política se surja de la nada, ¿no? Es complejo, porque al mismo tiempo fue un candado en la época de la transición, y al tiempo hoy ahí no lo estamos discutiendo, ¿no? Están esos elementos. Lo digo porque los textos que están discutiendo en un momento, están discutiendo en el momento previo al relevo, a que supiéramos cómo iba a hacer ese relevo, y abren vetas que me parecen muy, muy ricas. No lo digo porque estén ustedes aquí, se los puedo jurar, son muy buenos. Yo creo que de principio a fin es un muy, muy, muy buen libro, es un libro que vale mucho la pena. Y de toda la bibliografía producida sobre la 4T en los últimos 6 años, yo lo pondría como uno de los 3 mejores. No sabría cuáles son los otros 2, pero este sí lo sé, ¿no? Es un libro que, sin abandonar la descripción, porque tiene momentos descriptivos, no queda encadenado a la pura descripción, fue gran parte de lo que se hizo, o manteniendo una línea de interpretación, en este caso marxista gramsciana. Tampoco se enreda en los vericuetos filológicos, da salidas de alternativas. Y 3, y esto es muy curioso, y con esto finalizo, es en estos momentos donde el marxismo toma finalmente, el marxismo de Bruno Gramsci, cristaliza. Porque no tenemos algo así para el periodo de Fox, ni para el periodo de Calderón, ni para, bueno, mucho menos para el Peña Nieto. No tenemos un texto así, ¿no? Es curioso cómo hay una reactualidad del propio pensamiento marxista, insisto, gramsciano, en este momento, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy sugerente, ¿no? Bueno, pues yo dejo hasta aquí y te agradezco mucho, Diana, la invitación. No, pues, a ver. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Demasiada tecnología. No, más bien te agradezco un montón. Yo creo que habremos de reunirnos otra vez para hacer otro libro, ¿no? O sea, yo también, bueno, ahorita ya pusiste 2 temazos, y coincido contigo. Yo en otros espacios académicos en los que desde hace mucho tiempo hemos estado hablando de la necesidad de que el marxismo en sus distintas versiones nos sirva como herramienta de interpretación y de transformación de la realidad, y vuelvo a algunos de esos espacios y los sigo viendo afilar el lápiz, ¿no? Y a qué hora empezamos. Y ya se es como los viejos. Ya se acabó, llegaron a la bomba. Y me sorprende porque es el momento que estábamos. Es como diría mi maestro, es el momento en el que el mundo de la práctica nos está lanzando a que la teoría nos responda ahora sí. Entonces creo que esto que dices me impulsa a pensar urgentemente, volver a reunirnos ahora con estas mismas, con este avance, con este salto que todos, creo yo, desde muchos lugares estamos teniendo en nuestra capacidad comprensiva de lo que está pasando, los problemas que estamos afrontando, para tratar de darle otra vuelta, ¿no? Y seguir pensando, que eso es lo único que creo que podemos hacer. Le doy la palabra a Armando porque me gustaría, después de que él hable, picarles un poco a partir de temas que creo que están ahí, y a ver ahora qué nos ponen a la mesa. Claro. Bueno, me quitaron parte de la materia de lo que yo pensaba exponer, no voy a repetir el contenido del libro y un comentario sobre los autores y los temas y la importancia del aporte de cada uno de ellos. Voy a irme hacia el final, hacia ciertas problematizaciones, pero sí decir algo que me parece fundamental y que lo planteó Diana desde la presentación, es tomar a Gramsci para salir de Gramsci, para ir más allá de Gramsci.
Si quedarse en Gramsci para hacer simplemente glosa de Gramsci me hubiera parecido un esfuerzo no inútil, pero finalmente un esfuerzo que no está a la altura del reto político y teórico que nos plantean las circunstancias. Estuve recientemente, y no es por echar tierra a otros eventos, en un evento, en un seminario en el que el pensamiento marxista también era el tema y el autor era en este caso Henri Lefebvre, más reciente que Gramsci, pero bueno, finalmente un hombre del siglo pasado y un hombre que escribe desde Europa y pensando en Europa. El tema era el tema de los territorios, la defensa de los territorios, la construcción de los territorios, el carácter contradictorio de los territorios como constructo, etcétera, los territorios desde el sujeto, que sin duda es un tema muy vigente en América Latina, sobre todo para los territorios rurales, sobre todo en términos, por ejemplo, de los llamados megaproyectos. El tema es un tema candente, pero me encontré con que el acercamiento al libro, que en este caso era la construcción del territorio, un libro de los años 70 del siglo pasado, en muchos casos se quedaba en la glosa. Me parecía poco útil hacer la glosa de un texto, de los capítulos de un libro escrito hace más de 50 años, respecto de un tema sobre el cual hoy tenemos mucho más que decir, y además se lo plantea desde la perspectiva de Europa, desde la perspectiva de las ciudades. Entonces, este libro, desde la perspectiva de Gramsci, no es así. No es ir a los textos de Gramsci para tratar de colocarse en ellos y encontrar unos sentidos, unas interpretaciones, y hacer. Efectivamente hay un acercamiento, y lo comentaste hace unos minutos, hay un acercamiento inicial de carácter conceptual, básicamente, pero colocado históricamente, así ubicando a Gramsci en el momento que piensa, empezando por el pensamiento político que no empieza con Gramsci, pasando por Maquiavelo, llegando a Gramsci, etc. Entonces creo que este libro rebasa esta perspectiva equivocada, que los gramscianos van a hablar de Gramsci como motivo de la cuarta transformación. No es así, se va a hablar de la cuarta transformación utilizando conceptos, ciertamente en algunos textos, el más económico, Gramsci está bastante ausente y sin embargo es pertinente lo introducir. Lo otro es que el ejercicio funciona porque los conceptos de Gramsci son conceptos que están presentes en la vida política, en el ejercicio político, no solo académico, permanentemente en nuestro país y creo yo en el mundo. Es decir, así como el pensamiento de Marx, el pensamiento de Lenin, el pensamiento de Trotsky, el pensamiento de Mao, el pensamiento más para atrás de Rosa Luxemburgo, etc., aún de Mayate, en algunos lugares en América Latina, se han vuelto parte cotidiana. Si quieren ustedes se han trivializado, si quieren esa vez se han perdido contenidos, se vuelven clichés, fórmulas, nada más, pero estamos usando permanentemente ciertos conceptos, o cuando menos la expresión que remite a esos conceptos. Y eso hace que sea pertinente, cuando menos, discutirlos en esta perspectiva. No estamos inventando un intento de interpretación político-económica, social, a partir de conceptos que son ajenos a esta realidad, sino que son conceptos que han sido actuales. Cuando menos en mi caso, que tengo mucha ancianía en este asunto, pues cuando menos desde que aparecieron en español las versiones de Lautaro, los libros verdes, y yo desde ahí empecé a hacer, no gramsciano, pero ahí empecé a utilizar conceptos y categorías que venían desde ahí. La otra cuestión es, bueno, sin duda en la cuarta hay transiciones hegemónicas, hay transformaciones del sentido común, hay cambios de lo histórico, de revoluciones morales, clases subalternas, intelectuales orgánicos, quizá revoluciones pasivas, populismos, carisma, el rol nacional popular, popular nacional, la sociedad civil, etc. Es decir, ahí está, no estamos aplicando algo que sea ajeno, independientemente del sentido y del contenido. Por ejemplo, el concepto de hegemonía, que es un concepto central en este libro y que además el primer ensayo que se dedica básicamente a explicar qué quiere decir, pues lo hemos trivializado mucho, lo utilizamos de manera poco rigurosa. Y lo otro es, creo yo que, bueno, repetir simplemente algo, la influencia de un pensamiento político, filosófico, se mide por la adopción de ciertos términos en el discurso político. En ese sentido, creo que, así como Lenin está presente inevitablemente, no hay manera de hablar en términos políticos desde la izquierda, a pesar de que estemos mucho más allá del mismo. Sin usar a Lenin, creo que cada vez es más cierto que estamos utilizando
y voluntaria, consciente o inconscientemente, a Gramsci. Hay un riesgo político, el riesgo político de la trivialización en el lenguaje de cliché de las izquierdas, y las izquierdas como cualquier otro grupo, tendencia, incluyendo el AMPA. Teníamos nuestra neolaria, nuestra forma de decir, y trivializamos conceptos y los utilizamos como clichés, pero creo que están ahí presentes y no hay duda de que así es. El riesgo teórico es que es algo que en algunos textos, quizás siempre esa tendencia, es que un pensamiento que es el pensamiento de Marx, que es el pensamiento de Lenin, que es el pensamiento de Trotsky, que es el pensamiento de Mao, que es el pensamiento de, si quieren ustedes, de Rosa, en nuestra América, de Mariátegui, para poner los clásicos, que no es sociológico, sino que es político, que es un pensamiento al servicio de la transformación y dirigido al sujeto y transformador, se transforme en una sociología, en un intento de dar explicación de lo que sucede. Hay una tentación, la tentación existe en la academia, de tratar de explicar lo que ocurre utilizando conceptos gramscianos. Se puede, pero creo que es traicionar. Digo, Gramsci es claramente unos compañeros que creen en la sociología, que la practican, que la desarrollan, que creen que es un pensamiento crítico, se molestan un poco porque Gramsci se desafana de la sociología, está hablando de la sociología positivista, está hablando de los héroes de Comte, pues claramente. Entonces, desde ese punto de vista hay que desafanarse desde los intentos de hacer marxismo sociológico. Pero hay riesgo de hacer también un granchismo sociológico, ¿no? Que Gramsci nos explica la realidad y no nos ponemos en la coyuntura de decir para qué nos sirve Gramsci en términos de utilizar esos conceptos en el reto de transformar, que es un poco las preguntas que planteaste. Hoy, cuando se escribió el libro, había ciertos temas, no se podía prever la aplanadora, no se podía prever esa abrumadora mayoría conquistada por el proceso de la Guardia, expresándose en términos legislativos. Y esto nos plantea un reto y una pregunta adicional, pero también nos plantea que la visión del carisma y la visión del personaje, etc., pues resulta que se nos va a la chingada. Entonces, ¿dónde queda? ¿Qué pasó? ¿Quién se le debe el carisma? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora para mantener? Entonces, creo yo que no hay libros con este libro, no lo hay, ya no hay que hacer otro, que mucho más tendría que responder a las preguntas que estaban empezando a surgir y que ahora ya son evidentes. La otra, el riesgo, bueno, yo creo que para mí, por lo menos, el mayor desafío es reconocer la radical novedad de la época histórica que nos tocó protagonizar. No hay manera, tenemos que mirar el pasado, y siempre lo hemos hecho, y miraremos al pasado una y otra vez, el pasado reciente, el pasado remoto, el pasado de la periferia, el pasado de los países centrales, y por lo tanto hay quienes reflexionaron desde estos lugares. Pero hay que reconocer la radical, la provocadora, la desafiante originalidad de la época histórica que nos tocó protagonizar. Protagonizar, digo, porque la tenemos que asumir como reto, cada uno de nosotros. Y esto es ubicarse en un escenario post-neoliberal, post-neoliberal en el sentido de la quiebra, de la crisis, del vaciamiento paulatino, cuando no es el discurso, sino de ciertas realidades materiales mucho más difíciles de erradicar, pero esta crisis del neoliberalismo clásico, del neoliberalismo discurso convencional, en donde se mezclan el populismo revolucionario, llamado progresismo, y el populismo conservador fascista, etc. ¿Dónde estamos ubicados? ¿No? Y si no reconocemos que es algo nuevo, que este animal no lo habíamos visto antes, corremos el riesgo de simplificar y reducir las situaciones anteriores que han sido teorizadas por autores que han creado conceptos. Entonces hay que repensar conceptos en función de esto. La alternativa, me parece a mí, en el terreno gramsciano, es tratar de entender los procesos actuales empleando los conceptos de Gramsci, uno, o repensar los conceptos de Gramsci a través de los procesos actuales. No sé si me estoy explicando. O sea, hay que repensar a Gramsci y no ver si nos sirve. Porque si seguimos pensando que nos sirve tal cual, no nos sirve. Y creo que el libro muestra cómo Gramsci puede ser el objeto del revisionismo. Poner a Gramsci hasta donde da el quien una referencia de la parte de la historia que le tocó vivir, la realidad
esas revoluciones pasivas, esas revoluciones, pues lo que a él le tocó es el fascismo clásico, el fascismo italiano, el fascismo alemán. A nosotros nos toca otra cosa diferente. Sí, me estoy explicando. Entonces sí, creo que hay dos posibilidades. Una es seguir utilizando a Gramsci para entender lo que está pasando, así tal cual, o la otra es, paralelamente a esto, revisar a Gramsci en función de lo que está pasando. Yo decía hace un rato, no me parece que decir que hay un fenómeno de revolución pasiva, pero al final del texto de Frosini, lo plantea abiertamente como pregunta. Bueno, ¿están pasando estas cosas? Sí, están pasando. Y podemos juzgarlas igual como las juzgábamos en ese momento, yo creo que no. Bueno, este es un poco mi inquietud, es decir, repensar si vamos a hablar de revoluciones pasivas, de revoluciones de una iniciativa que está asumiendo el Estado, y un fenómeno que aparentemente lo que está ocurriendo es que es lo nacional estatal, hablando en nombre del Estado, es el nuevo filantrópico, nada más que a ustedes gustan, pues sí, está ocurriendo. Podría ocurrir de otra manera. ¿Qué significado histórico tiene? Hay que repensar y interpretarlo. Reaparece el elemento del líder carismático, sí, reaparece el líder carismático en todos los países de América Latina, en un sentido o en otro. Sin duda Milei es un líder carismático. Entonces, ¿qué implica esto desde esta perspectiva? Sin duda, hay una fetichización del Estado, porque hay una recuperación del Estado como agente transformador. Esto implica que vuelves al Estado una vez más en el gran actor protagónico y transformas las contradicciones de la sociedad que se van a resolver en el Estado. Es algo que ya planteaba el anciano, que se dio José Revueltas, referido al Estado mexicano y a la construcción de una hegemonía a partir de la dilución de la sociedad civil en el Estado por revolucionario, heredero de la revolución, la gran familia revolucionaria. Entonces, estas son mis inquietudes fuertes. Y retomando un poco, como tú nos provocabas, ubicar un texto. Un texto es un intento de ponerle conceptos gramscianos a una reflexión que era previa. No previa al ejercicio de poner conceptos gramscianos, los conceptos gramscianos siendo presentes, pero porque leía la versión, las primeras traducciones al español de Gramsci, pero es la genealogía de la cuarta transformación más allá del curso del obradorismo. O sea, no atribuir el obradorismo a la crisis de un sistema hasta este momento hegemónico, no atribuirse al obradorismo exclusivamente. El obradorismo hay que hacer su historia, ilustrar su historia, pero el proceso es mucho mayor. Es una decadencia de un viejo régimen, de construcción por sucesivas crisis. Esta es la interpretación histórica. Entonces hay que documentarla, hay que decir por qué. Es convencional, como siempre sucede. Yo hablo del 68 como una crisis moral. La economía era casi incuestionable en el Estado mexicano. Era el heredero de la revolución de izquierda o de derecha, según los momentos sucesivos. Y bueno, el 68 desenmascara moralmente al régimen. Y no hay reconstrucción, ahora sí que el 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre no se olvida. Y esto significa que no hay manera de reponer esa dimensión sobre la sociedad civil, del Estado hegemónico o del régimen hegemónico priista. Y así sucesivamente, puede ser arbitrario o no, se puede discutir gráficamente, eso me interesaría menos, pero decir que el obradorismo llega en un momento dado que se monta sobre esto, no solo se monta sobre lo que había sido la izquierda perredista, sino que se monta sobre los momentos que habían hecho posible eso por un lado. Por otro lado, lo que dijiste hace un momento, es decir, la pérdida de herencia izquierda de superar el presidencialismo. ¿Cuál izquierda es la que supera el presidencialismo? Yo sí pertenezco a la izquierda, que pensaba que todo el Estado es un Estado más o menos autoritario. No es porque yo fuera un artista, pero sí porque había esta visión de que los Estados que hemos conocido y que el Estado mexicano era esencialmente una fuerza de dominación, de control y al servicio de la explotación. Y por lo tanto que Cárdenas formaba parte de ese mismo sitio. Era una izquierda no cardenista, pero Chile y Adolfo aporta un elemento, la reivindicación del cardenismo. No voy a entrar en detalles, pero es bastante claro.
Y entonces resulta que no son ya tan presidencialistas. Creemos que en el curso mismo de la posrevolución hay momentos presidencialistas, fuertemente presidencialistas, autoritarios, corporativo, de piso. Vaya, no solo manipula la sociedad civil, sino que construye la sociedad civil desde arriba, crea la CNC, crea los gremios, ¿sí? Y que sin embargo hay que ver con un proceso de transformación social, económica, política del país progresivo. No sé si y el logradorismo finalmente se monta sobre eso. No el logradorismo, que no es inicialmente el logradorismo, hijo de Carlos, el neocardenismo que pertenece al PRD, y el neocardenismo que hereda el profesor Obrador en el sentido de la imagen del personaje. Cárdenas es como lo que hay que volver a hacer, recuperar esta beligerancia del Estado. Entonces hay que pensar que no es una pérdida de una tradición de la izquierda, sino tomar una de las dos tradiciones de la izquierda, que es la tradición menos antipresidencialista y más recuperar el logro filantrópico, pues. Y bueno, lo que de verdad a mí me inquieta extraordinariamente es el que estemos viviendo en América Latina, y ahí sí creo que la perspectiva tiene que ser continental, subcontinental, pues. Estamos viviendo en América Latina, me consta que sí en América Latina, puede ser que no solo en América Latina, pero no quiera generalizar mucho más. Procesos que son nuevos, que son procesos que surgen de una situación, de un modelo, de una etapa determinada de la acumulación capitalista, que se llama neoliberal, con ciertas características que definen también el modelo político neoliberal, que definen el discurso, y que esto en beneficio desde el comienzo es cuestionado por los movimientos sociales, que luego se va construyendo un discurso que hace pensar que el neoliberalismo es el fin de la historia, que no es la única forma en la que se puede vivir, que el capitalismo está mostrando que en el neoliberalismo también están sus contradicciones, y por lo tanto empiezan a surgir tendencias post-neoliberales. En post-neoliberales se adoptan ciertas formas en América Latina. Creo que es el laboratorio de la revolución post-neoliberal, no hay otro lugar en el mundo donde tengamos naturaleza, empezando por los últimos 2 años del siglo XX, con la elección de Chávez y la toma de posición de Chávez y el inicio de sus medidas. Y es un laboratorio de la revolución que se puede hacer en estos países, que no son países centrales, que no son países de alto desarrollo económico, que son países con una tradición política muy peculiar, que no sé si primitiva, atrasada o rústica, pero en todo caso diferente. Países en donde surgen conceptos del populismo, como el del peronismo, como el del cardenismo, que no es tan reflexionado que Rima si lo hace. Pensemos esto como una gran novedad. Estamos poniendo el ejemplo de que se puede con menos batallar contra el neoliberalismo, con cierto éxito, que pueden ganar una y otra vez elecciones, y luego abrumadoramente no solo ganar elecciones sucesivas, sino ganarlas con una mayoría todavía mayor y ganar una mayoría absoluta. Y poder hacer constituciones sin hacer un constituyente, porque para hacer una nueva constitución en Venezuela hubo que hacer un constituyente, para hacer una nueva constitución en Bolivia hubo que hacer un constituyente, igual en Ecuador, igual se intentó en Chile, y aquí estamos haciendo una nueva constitución, haciendo de legislativo tal cual está un constituyente, que es la estrategia de constitución. Estamos reformando el Estado, quitando uno de los 3 pilares, sus características muy conservadoras, que es el Poder Judicial. Gramsci no podía hablar de esto porque esto no había existido y no había esas. Hagámonos estas preguntas, digamos, ¿qué tanto nos puede iluminar el señor que estuvo hace unos años desde la cárcel militar del siglo pasado? Esa sería un poco mi preocupación. Y entonces, grandes preguntas serían: ¿es posible sin un líder carismático, sin una personalización de la política? Pareciera que no. ¿Qué peligros tienen? Pues son bastante evidentes. Lo estamos viviendo en una crisis boliviana terrible, que no se explica simplemente por los procesos bolivianos, porque Bolivia es un país extremadamente pobre, que había tenido una primera etapa de expansión, de crecimiento, de redistribución del ingreso, de mejora de la responsabilidad de la población y de fe en el movimiento del MAS, y de un líder carismático, Evo Morales, que de pronto se descubre que y el carismático es parte del problema, que no es capaz de vernos un protagonismo
que evidentemente en cualquier caso, no, la culpa del gobierno actual es insostenible. Entonces, pues sí, es extremadamente peligroso, pero lo que pasa es que tenemos al líder carismático, después de Lula quizás, el más espectacular de América Latina, que fue una chingada. O sea, es que yo Garanchi no se puede olvidar. No puede ser que yo me transforme en el obstáculo, ¿no? Pero es que cuando él decide abandonar el panorama político, o sea, dejar de hablar, lo que está haciendo es repetir lo que ha hecho Cárdenas. No sé, yo sí releí a Cárdenas en su diario 3 o 4 semanas antes de que se termine su periodo de gobierno, dice, me voy a la chingada. Él dice, me voy a una isla, porque he concluido que lo mejor que puedo hacer para el servicio de mi país es no participar. El personaje de la política. ¿Qué está diciendo finalmente Cárdenas en ese momento? Lo que no quiero ser es el nuevo Calles, un Calles progresista. Y la única forma de no ser el nuevo Calles es sacar de la quitarme. No sé si me explico. O sea, la idea de los presidencialismos abrumadores es una idea que está presente, que es irrenunciable. Pues, si Cárdenas no se hubiera podido deshacer del hombre fuerte que era Calles y del modelo de los herederos de la revolución de la primera década post-revolucionaria, pues no hubiera sido posible sin un personaje capaz de romper. Pero él mismo se da cuenta de que si eso sigue por este camino, algo va a pasar. Voy a repetir el esquema de Calles, quizás con otro proyecto, no puede ser, me voy a una isla. Se viene la guerra mundial y hay que buscar la unidad nacional, y bueno, son circunstancias, el observador se va a regresar si de verdad fuera, si nos invaden los gringos, pues de que sale. Pero lo que quiero decir es que tenemos un fenómeno curioso, el fenómeno de que ciertos lideratos aceptan renunciar porque está la experiencia negativa de una fetichización del Estado en manos de un grupo político que se transforma en representante de todo el pueblo. La crítica primera que yo vi de esto, un poco hegeliana, finalmente, a diablo sirve, es la de Pepe Revueltas en ensayo explicar lo que es el régimen político mexicano. Y creo yo que hoy lo que tenemos es crisis definitiva de este régimen de construir otra cosa en condiciones de una coyuntura internacional de un capitalismo que está desfondando en su modelo neoliberal, pero después del modelo neoliberal no se ve tal que no puede volver neoproteccionismo ahora de gran potencia. Por ahí decían que quién va a inventar la plana a Trump, economía, estúpido. Dijo, sí, no hay manera de que lo que él cree que se puede hacer bajo las condiciones del capitalismo actual. Entonces, pues reconozcamos la novedad, al menos para mí la famosa novedad de lo que está pasando, y veamos hasta qué punto Gramsci, pero también, no sé, Lefebvre creo que poco menos, porque hablo de que tuvo problemas de la hora, pero sí Walter Benjamin, y estas críticas de la modernidad, y luego dadas el caso de nosotros, el caso tuyo y yo como compañero y tú como discípulo de algún modo del pensamiento de Bolívar, etc. Creo que hay un pensamiento más cercano a nosotros en un tiempo que también tenemos que utilizar. Cerrarnos solo en las categorías de Gramsci, a pesar de que me parece que es famosamente brillante, que dice el actual, es perder la novedad del tiempo que nos tocó vivir y por lo tanto los retos. Pues acepto ahora la provocación de Diana de a ver en torno a qué podemos afilar, machear eso. No, pues gracias, Armando. Yo creo que más que coincido plenamente contigo en que estamos ante la necesidad de que toda la teoría que hemos trabajado ya algunos de mucho tiempo nos sirva para tratar de pensar, pero eso sí, localizándonos en un lugar muy específico, porque claro, digamos, aludir a Gramsci, aludir a Lefebvre, aludir a Benjamin, aludir a Marx, es decir, es aludir a una tradición que lo que pretende es decir, este presente, esta realidad no solo es comprensible en términos teóricos y epistemológicos como cualquier otra forma del pensamiento,
sino que pretendemos incidir en ella, ¿no? Pero también por otra cosa, ¿no? Hace poco estaba en otra conferencia por otro motivo y había como un discurso muy político, muy politizado, pero muy despreciativo de la teoría, ¿no? Y creo que ese es otro riesgo de la fuerza de la coyuntura, ¿no? De la fuerza y la velocidad con la que se están dando, ¿no? Los acontecimientos que requieren ser pensados. Y en ese sentido creo que más allá o tratándose o no de Gramsci, lo que sí me parece es que hay la necesidad de convocar a la teoría también, porque también parece que de pronto estamos inventando el agua tibia, ¿no? Y con todo y la novedad del presente, que yo coincido contigo plenamente, que se vuelve pasmosa y que nos demanda mayor creatividad, también es cierto que hay debates sobre los que ya sabemos que la respuesta quizá no es la última ni conclusiva, pero que conduce hacia ciertos lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, una siguiente participación quizás si les parece adecuado, pero yo les preguntaría más bien ahora con motivo del libro, ¿no? Y en relación a la categoría de hegemonía, que están también esos dos riesgos, una hiper intelectualizada percepción de la hegemonía, y entonces la hegemonía es consenso y dominación, y solo si estos dos componentes aparecen en su proporción adecuada, entonces se presenta una hegemonía. O la otra, la hegemonía de el café con leche y la hegemonía de lo que sea, todo es hegemónico en tanto se vuelva dominante, ¿no? Entonces, pero sí el problema al que atiende, digamos, la categoría de hegemonía, creo yo, y que tiene que ver con ese complejo espacio en el que se tiene que construir un proyecto político que hace cuerpo social, ¿no? O sea, que es apropiado por un cuerpo social que puede ser diverso también en su interior, con antagonismos de diversa índole, pero que la idea de pensar o de reflexionar sobre si hay o no una hegemonía de la Cuarta Transformación, además, sin despreciarlo porque no tiene nada despreciable, además del proceso electoral y del triunfo contundente, que es una expresión, por supuesto, de una apuesta política, además de eso, en términos de esa apropiación, que como también coincido con Armando, no es que viniera de arriba, sino que emana de abajo, pero que está en un juego, ¿no? Que va y viene, ¿en qué medida ese proyecto, que además apunta a lo que decías, Jaime, que me parece interesantísimo, ¿no? Que nos permite pensar en que incluso las posibilidades de avance de la ultraderecha en nuestro país pasan por otro registro? ¿En qué medida esa hegemonía puede convertirse en una hegemonía que sea en ese proyecto que sí compartimos con estos autores clásicos, un proyecto de base, o sea, que se construye, ¿no? Desde esos lugares que son los grupos sociales que empujan las posibilidades de profundización, ¿no? De un proyecto de justicia social? Entonces, nada más provocarles ahí, es decir, ¿qué claves tendrían ustedes para decir si más allá es la categoría suficiente o no de esa cosa llamada 4T, ¿no? Y vista esta como proyecto hegemónico, ¿no? Yo digo que la teoría no es un acto en el camino, sí, es sobre la marcha. Y eso implica la provisionalidad de lo que digas hoy, porque pasado mañana. es cierto. O sea, no es un acto en el camino, no es el, vamos a hacer en stand-by, no hay stand-by, no hay stand-by. Tú lo dijiste, no podíamos prever hace unos meses, que el plan de que iba a haber una clase, o sea, una búsqueda de una mayoría absoluta, mayoría calificada, y que por lo tanto, ¿sí? Entonces, estas reflexiones tienen que acomodarse al ritmo de los procesos, no pueden ser altos en el camino, no podemos, no es un lujo eso. Nadie nos va a esperar a Nadie nos va a esperar. Ahora sí, sobre eso ahora sí. Muchas gracias. Sí, el problema de, digamos, ese uso excesivo, ¿no? de hegemonía todo, cualquier cosa, o el otro uso que se instaló, ¿no? En la ciencia política sucursalera del partido hegemónico, ¿no? Y entonces todo era la respuesta a todo era el partido hegemónico, ¿no? Porque ya un italiano, otro italiano, había dicho que el partido hegemónico, entonces era la respuesta, ¿no? Y sin problematizar, sin
parece en buena medida que un proyecto hegemónico como el de la Guardia, creo que no es un proyecto que alguien dijo, voy a hacer la hegemonía, ¿no? Que es como muchas veces parece, ¿no? Sino cómo las coordenadas políticas y las coordenadas del tiempo han colocado de manera muy anómala, coincido, de nuevo la coincidencia, la famosa novela, parece que todo coincidió. Es decir, es sorprendente, porque yo hice ese ejercicio contrafactual, mis posibilidades, de decir, ¿qué hubiera pasado si López Obrador hubiera ganado en 2006? No habría habido mayoría calificada, no habría habido reformas, tendríamos una derecha más fuerte, tendríamos posibilidades de una ultraderecha incluso institucionalizada. Claro, había otras cosas que a lo mejor no hubieran pasado guerra, ¿no? Un mejor escenario regional, ¿no? Es decir, esto que dice Carlos es sobre la marcha y nadie te está esperando, ¿no? Esto no es una fotografía, esto es una película, ¿no? Y es una película que además está como en las mañaneras que le ponían el 1.5 a López Obrador, ¿no? Para que fuera más rápido. O sea, además momentos donde pasa muy rápido, ¿no? Donde todo sucede. Y me parece que coincidió, o sea, es sorprendente la coincidencia, el azar, ¿no? Porque esto es puro azar. Coincidió la debacle norteamericana, coincidió un mundo que no está muy claro hacia dónde va, el postneoliberalismo está ahí asomando, y un desgaste como el que dice el profesor Armando, de un régimen político que se preciaba de un encanto democrático, con trampa, ¿no? Un encanto democrático de minorías, ¿no? De tercios, ¿no? Y de repente acá hay una mayoría y les asustan las mayorías. Es increíble cómo les asusta la mayoría. O sea, la idea de que la democracia es mayorías pone algunos, varios por acá, de pelos de punta, ¿no? Sí, hasta la izquierda, claro, o sea, ¿cómo? Si aquí es la política de las minorías, ¿no? Todo debe de ser reparto entre minorías. Entonces, a mí lo primero que me diría con respecto a esta hegemonía que se está pretendiendo construir o que se está construyendo en algunas partes sobre la base de un escenario absolutamente contingente, como son todos los escenarios políticos, pero donde todo parece que acomoda, ¿no? Yo platicaba el fin de semana con un amigo argentino que está en Estados Unidos y era el muro de los lamentos, decía, es que para donde vea todo está mal, y dice, bueno, aquí en México, no, claro, o sea, es como que estamos en otro, parece que estamos en otro tiempo, no les miento, parece que estamos en otro tiempo, es otro momento, son otras ordenadas, son otras discusiones, y son otras, aquí ya no es el marxismo de defensa, ¿no? De llegar a decir, vamos a defender a Marx porque Marx es valioso, ¿no? Como hicimos 20 años, ¿no? O muchos otros más. Aquí es otra cosa, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, que tiene que ver con el escenario absolutamente contingente, donde las piezas parecen bien que mal acomodar y dar las bases para sentar un proyecto político de larga duración, un proyecto político progresista al menos en su término discursivo y con una política social muy importante. Y el otro lado, la otra cara, que es la que tú decías, Diana, de un sector social, una parte de este movimiento, de este proceso, que sí cree que la historia inició con ellos, o sea, porque sí existe, ¿no? O sea, uno los escucha y verdaderamente no hay nada. Por eso el llamado de Armando de las transiciones es igual. 68 podemos discutir los pesos, los momentos, pero hay un grupo adentro que sí considera que la historia inició con ellos. O sea, no hay más, ahora sí que no hay más ruta que la nuestra, ¿no? Y eso es lo que hay que debatir. Es decir, no, acá hay una experiencia de una acumulación de debate político, de práctica minoritaria, tangencial, periférica, acallada, pero hay, ¿no? Hay y, dice, los hermanos se montan, ¿no? Acompaña, se mestiza, se transfigura, se confunde, se niega, ¿no? Pero está con eso. Y paso a la última parte que no ha aparecido, aparece poco, pero aparece sobre todo en el texto de Máximo, y retomo lo que dice Armando de pensar desde el tiempo a Gramsci, en este juego que hacía. Yo creo que el marxismo latinoamericano
si algo existe con ese nombre, el día de hoy, tiene una categoría que no hemos explorado lo suficiente. García Linera la aventó por ahí, pero no la desarrolló según yo, que es la perspectiva plebeya. O sea, yo creo que ahí se juega gran parte del secreto de esta posibilidad hegemónica y de lo progresivo o regresivo que pueda tener cualquier proyecto hegemónico. Porque incluso cualquier límite o posibilidad de anticapitalismo, así sea a manera de pura isla, ¿no? Como no hay un plan anticapitalista ni nada por el estilo. Pero la condición plebeya de las sociedades, de este capitalismo periférico que se cruza entre sectores de punta y economías domésticas y de cuidados y de formas mercantiles simples y capitalistas, que da un cuerpo social a veces disforme o que rápidamente se transforma en sus componentes, en sus constituciones, y me parece que lo que queda de todo eso es esta tendencia plebeya, y que por eso el éxito del obradorismo en su primera fase, que es esta condición plebeya, absolutamente plebeya, de hablar, ¿no? De comunicar, de hacer incluso sentido, ¿no? o afecto con las grandes mayorías. Yo creo que esa parte a las universidades nos cuesta mucho trabajo, a una buena parte de la izquierda le cuesta mucho trabajo, porque lo plebeyo no es de izquierda, lo plebeyo es otra cosa, no es naturalmente de izquierda ni naturalmente, es una condición distinta. Y hay momentos de esa pulsión plebeya bien contestataria, bien antielitista y elitista incluso en contra de nosotros, o sea, como universitarios, porque elitistas estamos en una pequeña élite, a lo mejor el escalón más bajo, pero estamos ahí, algunos más que otros, ¿no? Esta condición plebeya a mí es la que me fascina del momento. O sea, de verdad me estoy fascinado porque es una irrupción y yo no me espero. O sea, yo no estuve en ningún evento con ustedes hablando de marxismo, pero vi uno sobre Lukács y dije, bueno, a este momento del tiempo volver sobre la reificación lukácsiana, encerrados en la reificación lukácsiana, bueno, pues, ¿no? Cuando Lukács da tantísimo para pensar justamente en la construcción de la totalidad y entender un montón de... Y es lo que estamos convocados, ¿no? Es lo que estamos convocados. No es cierto, no tengo nada contra Lukács, no creo que es algo personal. Más bien contra esto, ¿no? Volver al... Insisto, la fascinación mía y lo que creo que da una de las llaves posibles para comprender esta posibilidad hegemónica o esta radicalidad en algún espacio político, social, hegemónica, es esa condición plebeya, que es justamente, creo, la que se asoma en este segundo periodo como la tendiente sobre el conocimiento, ¿no? Vamos a ver, como dice Armando, lo que dijiste hoy, ya de mañana ya no sirve, ¿no? Gracias. Sí, estoy de acuerdo en la reflexión, sobre todo en las preguntas que nos vamos formulando. Creo que si cambiamos las preguntas vamos a poder encontrar respuestas y que las preguntas cambian muy rápido. A ver, mi preocupación mayor y no es necesariamente porque yo relea a Gramsci y de pronto diga, claro, me creen esto, sino porque me viene inquietando desde otras perspectivas, incluso desde la perspectiva inmediatista y de reto político de qué hacer. Es el hecho de que teníamos un orden social, lo dije en el 68, porque simbólicamente ahí empieza algo. Y además porque yo estaba ahí, es bonito que sea la propia vida de uno que conforma la decadencia del viejo régimen. Yo viví la decadencia del viejo régimen desde el principio, desde el propio octubre. Pero en cualquier caso, lo que tú estás viendo es el proceso, diríamos, de conformación paulatina de sujetos sociales, de movimientos sociales, de respuestas sociales plebeyas, digo, o sea, en términos incluso en ese sentido, contrahegemónicas, es decir, había la construcción de toda una nación, del Estado-pueblo, del Estado que representa a la nación en sí mismo y que representa a todos y que diluye las contradicciones y las resuelve, que en efecto lo había hecho y la resolvía, que proyectaba hacia el futuro, no se resuelve todo, pero algún día nosotros, bueno, toda esta visión de un tipo de hegemonía autoritaria, etcétera, en donde la sociedad civil organizada, las corporaciones, los gremios, etcétera,
no la izquierda política, los gremios, etc., habían logrado, sobre todo a partir de los años 50, sobre todo 60 y muy claramente los 70, el ser claramente contrahegemónicos, contraestatales. O sea, el reivindicar desde fuera de los espacios que le había asignado la sociedad civil, el Estado político. O sea, había espacios. Los campesinos estás en la CNC, a través de la CNC vas a lograr lo que quieres. Tú eres obrero y estás en la CTM, y a través de la CTM vas a lograr lo que quieres. O eres petrolero, estás en un lugar petrolero, etc. Se salen de esto, se rompe este esquema y empieza a aparecer un movimiento social plebeyo, un movimiento gremial plebeyo, campesino, obrero, evidentemente, de colonias populares, sobre todo estas grandes vertientes. Contestatario, pero aún existe un orden que está confrontándose con un Estado que es, con el que hay que negociar. Se aprende y negocian, no están haciendo revoluciones tampoco. Hay que ir al banco, se burla de la izquierda política, ¿no? Esta etapa de la historia. Por favor, ¿no? Los comunistas de este país solo saben perder, la mitad se ha perdido, ni siquiera es la mitad que ha perdido. Comprueban su verdad histórica a través de las derrotas. No puede ser, tenemos que ganar batallas. Estamos hablando de un fuerte movimiento marxista en un momento de ascenso, ¿no? Y tienes el movimiento ferrocarrilero y después tienes movimientos. Yo creo que aquí hay un proceso, digamos, de desmoronamiento del viejo régimen sobre la base de que se está carcomiendo su hegemonía a través de la acción plebeya. Una acción plebeya que no es una acción plebeya dirigida por los comunistas, no es una acción plebeya dirigida hacia una revolución, sino a acabar con una modalidad engañosa de dominación que decía que se va a resolver todo, pero que en realidad cada vez resolvía menos, porque cuando resolvía pues no había problema, adelante con el PRI, cuando no resolvía, eso era el problema. Si queremos tierra, necesitamos presionar, porque no va a haber una respuesta. Si queremos libertad sindical, hay que pelearla, si es que la vamos a conseguir. Si queremos terrenos para construir nuestras habitaciones, si queremos electricidad y drenaje, necesitamos pelear por ello. Sin esos movimientos, y son años 70 muy claramente, los 50, los ferrocarrileros, los electricistas, los telefonistas, los telegrafistas, los maestros, pero sobre todo en los 70, que creo que después del 68, claramente, puede haber un sindicalismo fuera del sindicalismo, fuera del sindicalismo, fuera del PRI. Y después, las batallas contra el neoliberalismo son claramente la expresión de un México plebeyo en sus diferentes vertientes que se confronta con el viejo. Y finalmente, los observadores los convencen, los protagonistas los convencen de que la clave está en cambiar. O sea, se transforma en fetiche el cambio político. No creo que de otra manera. O sea, porque decir que la clave de llevar un nuevo nivel de hacer la revolución es como que no. Nosotros habíamos dicho eso durante el tiempo, no se hace en ningún caso. Entonces, cuando Cárdenas dice sí se puede, y parece que se pudo, y tuvieron que echar para atrás, pues entonces sí se puede. El observador transforma la toma del gobierno en la causa de todo el movimiento de ellos. Textualmente, literalmente, yo estuve en reunión. Estaban apoyando el proceso, que decían estamos luchando por esto y haciendo lo más allá, y dicen qué bien, qué bueno, adelante, pero tengan ustedes muy presentes de que todo esto será inútil si no quitamos al PRI del gobierno. Esto no se va a olvidar el movimiento, ¿sí? Si no cambiamos el gobierno. Todo eso está siendo inútil si no piensen, no se lo creían mucho o si se lo creían. Yo creo que no había otra vía más que esa. Pues, cambio de gobierno, entonces todo va a empezar a suceder a partir del cambio de gobierno, es decir, tenemos claramente revolución pasiva, vas a hacer todo lo que te encargamos que hicieras, vas a hacer tú, porque tienes el gobierno. Y yo no sé si Alonso estaba muy tranquilo con ello, porque sí hay cierto temor a los movimientos sociales que están implicados y que no puedes manejar, y a los partidos políticos que de pronto empiezan a ser políticos por una cuenta, etc. Pero realmente había un deseo, déjenme gobernar, ¿no? Y apóyenme cuando sea necesario. Pero en todo caso, no fue necesario frenar, los movimientos sociales se replegaron solos. ¿Y por qué en algunos casos se molestaron? Ahí sí vuelvo a ser anecdótico. No encontramos la respuesta que habíamos encontrado históricamente en los movimientos del viejo. O sea,
venimos, hacemos movilizaciones y antes regresamos a las movilizaciones. ¿Y cuánto conseguiste en Zagarpa? ¿Y cuánto conseguiste en Bienestar? ¿Y cuánto conseguiste en esta? Tanto, ¿cuánto nos costó la movilización? Tanto, ¿salió bien? Queremos más recursos, bueno, hacemos una presión, nos vamos a la Cámara de Diputados y presionamos para que haya más recursos. Los secretarios de Estado quieren que haya presión social para que les den más dinero. Cuando les dan más dinero, ya gracias a la presión social conseguiste más dinero, vas a repartirnos más y para cada quien lo que le toca. Ese era el viejo régimen y era, no sé si era legítimo, pero era la manera en la que el viejo Estado gestionaba. Y aprendiste a hacerlo, aprendiste a vivir así. Y no se ha desaprendido. Entonces, yo creo que es el momento de ser hegemónicos, y no solo contrahegemónicos, sino en la modalidad anterior, y no se ha logrado para nada. Quizás el único espacio donde yo veo esta experiencia, me gustaría ver a alguien que conozca un poco más el tema, es el movimiento obrero del sector específico, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos similares de la República Mexicana. Es el único lugar donde están avanzando arriba y abajo, están haciendo huelgas, están ganando huelgas, están democratizando sindicatos, están ganando contratos colectivos, están creando un intento de unidad sindical, están utilizando la Cámara de Senadores, ahora la de Diputados, a través del senador de ellos, impulsaron la Ley Federal del Trabajo, impulsaron la limitación del outsourcing, están creando una central. No sé si es el mocharismo, qué carambas, porque finalmente se le heredero de un padre que fue mocharo, sin duda. Pero en todo caso veo que ahí hay que aprovechar la cultura para construir desde abajo. Y no necesariamente esperar a que la Secretaría del Trabajo resuelva, incluso con conflictos con los secretarios del Trabajo. Pero fuera de eso no lo hay. Entonces, me parece que es alarmante. Y yo veo algo que me preocupa, pero que en nombre del realismo tengo que reconocer que, por ejemplo, en el campo, la única expresión novedosa de organización social es la que está promovida por las políticas públicas. O sea, los viejos de ellos no están funcionando para nada. Y las gentes que se están empezando a organizar con cierto entusiasmo y confianza y credibilidad son gentes que vienen de los programas públicos. Pero es que después es corporativismo, es clientelismo, es esquema. No, estamos en contra. O sea, ¿quiénes han ido con entusiasmo a la campaña de Claudia en el campo? Esos. Y no van por la torta del refresco todavía. Uno dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que vayan por la torta del refresco? Ese es el terrible peligro. Lo otro es, seamos realistas, digamos lo posible, ¿cómo vamos a hacer que esta gente que está empezando a moverse dentro de la cuarta transformación se transformen en sujetos que realmente hagan de esto no un régimen nacional estatal, sino un régimen nacional popular? No veo cómo, pero no dictaminando que aquello que está sucediendo es el reproducible esquema del fascismo, porque no nos ayuda. Entonces, efectivamente, entre Lula y Milei no hay diferencia, entre el observador y Milei, un comentarista periodístico amigo mío acaba de escribir un artículo en el que dice que más o menos Milei y el observador sacando las diferencias. ¿De qué estamos hablando? Bueno, como ven, tengo muchas más confusiones de las que tienen ustedes. No, bueno, hay muchos confundidos en estos tiempos. A veces algunos sorprenden. Pero, bueno, pues agradecerles. Creo que la interpelación de la realidad es más fuerte que la que podamos hacer nosotros ante cualquier pregunta. Pero sí estoy convencida de que es necesario reproducir espacios de mucho diálogo, de mucho debate, de mucha reflexión y hacernos de las herramientas que hemos, a las que les hemos dado vueltas durante mucho tiempo, quizá en ese marxismo, como decías, de resistencia, y ya resistimos, llegamos hasta acá, entonces que ya nos sirva para otra cosa. Entonces, bueno, pues agradecer muchísimo la organización de esta presentación. Que pues nuestra universidad, las universidades públicas son espacios en los que afortunadamente podemos seguir haciendo muchísimas cosas y seguir haciendo así, porque así lo hemos
logrado y lo hacemos todos los días para que tengamos oportunidad de pensar las cosas que nos parecen relevantes para el país. Entonces, pues muchas gracias y seguiremos discutiendo la 4T durante buen rato. Y recordemos que ya enunciaste cuando menos una provocación que es preparar un nuevo libro. Sí, tenemos que preparar un nuevo libro, para eso tendremos que reunirnos otra vez, discutir otra vez, tratar de que no se acelere la realidad más que nuestras neuronas, o que vayan más rápido, y entonces intentar pensarlo. Yo creo que sí debemos hacerlo y podemos concretarlo, yo creo, porque aquí sabemos hacer las cosas. Sí, entre cuando superemos el problema de la aureliana política de la larga duración en las ediciones universitarias. No, eso por eso tenemos que anticiparnos un poquito, ¿no? Y tratar de perfilar el futuro. Si logramos rebasar la lentitud, ahora sí que el elefante reumático de las universidades en su área de... En todas sus áreas. En realidad, en todas sus áreas. No hablemos mal. Porque tenemos aquí los compañeros de Sí, comunicaciones. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todos los esfuerzos. Gracias, Mariña. Gracias.